Bien, mis amados hermanos y amigos, es un placer para mí poder saludarles, deseando que el Dios del cielo les bendiga a ustedes de una forma muy especial. De verdad que para mí el poder estar frente a ustedes con el propósito de predicar la palabra, de enseñar la palabra, para mí es un privilegio muy grande. Quiero decirle, de parte de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial, aquí en la ciudad de San Vicente del Caguán, del barrio Colinas del Lago, quiero felicitar a cada uno de ustedes por estar atento, escuchando estos minutos que posiblemente usted sacrifica de su tiempo para escucharnos, pero con la plena seguridad que Dios recompensará su tiempo oportuno que usted preste a esta palabra. Hoy quiero hablarles a ustedes sobre el plan de salvación, y para ello quiero leer la Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice la palabra de la siguiente manera: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El versículo 12 dice: todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Voy a orar a Dios pidiéndole que Él bendiga su vida y bendiga mi vida a través de esta preciosa palabra. Mi buen Dios y Padre celestial que estás en el cielo, te agradezco por esta hora, por este momento tan grande para mi vida, poder llegar, Señor, primeramente a tu presencia, maravilloso Señor, pero también, Señor, poder llegar a tantas vidas, hombres y mujeres, que necesitamos, Señor, Dios mío, conocerte a ti. Yo te ruego por aquellos amigos, por aquellas personas que aún no te han conocido, pero a través de esta palabra pueden llegar a conocer quién es Dios, quién eres tú. Pueden llegar a conocer el plan de salvación para sus vidas. Abre el entendimiento de las personas. Tu palabra dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero, Señor, esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres puede en este instante alumbrar los ojos de cada persona que nos ve y que nos oye a través de estos medios. En el nombre de Jesús. Amén. Les decía que quiero hablar sobre el plan de Dios para salvación. Aquí tenemos la pregunta más importante que hay para el hombre. Y esa pregunta más importante que yo considero es la pregunta: ¿dónde pasaré mi eternidad? Esa pregunta tiene una respuesta, y quiero decirle que Dios tiene en su palabra la respuesta a esta pregunta del ser humano. Según Dios,
Existen dos alternativas: una eternidad cerca de Él y una eternidad alejados de Él. Según la Biblia, la primera es el cielo, mientras que la segunda es el infierno. Según la Biblia, que es la palabra de Dios, el hombre viene a esta tierra a tomar una decisión a favor o en contra de Él. Surge entonces la pregunta, y la pregunta es: ¿qué significa tomar una decisión a favor de Él? Y quiero decirle nuevamente, la Biblia, la palabra de Dios, tiene una respuesta a esto. Y es que Dios espera que nosotros, usted y yo, reconozcamos en nuestra vida, nos reconozcamos que somos pecadores ante Él. Que creamos que Jesús, el Hijo de Dios, murió en el madero de la cruz por nuestros pecados, para que cada uno de nosotros podamos ser salvos. Esto es muy fundamental que usted lo reciba, lo entienda. Cuando usted logra entender esto, entonces entenderás la razón por la cual Dios ha establecido un plan de salvación. Y es posible que haya una pregunta más, y la pregunta puede ser, y que le puedo hacer, es la pregunta: ¿has cometido pecado? Y yo quiero decirle que sea cual sea la respuesta que usted dé a esta pregunta, según Dios muestra que ante Él, ante sus ojos, ante su presencia, todos somos pecadores. El versículo leído de la Biblia dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es más, la palabra dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como vemos, para Dios no importan las obras que uno haya hecho. Todos hemos pecado, y las consecuencias de esto, de nuestros pecados, son claras en la Biblia. Y es que dice la Biblia en Santiago 1:15: y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y es más, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no se refiere a una muerte física, sino a una muerte espiritual. Esta muerte espiritual significa estar alejados de Dios. Cuando el hombre está muerto espiritualmente, es porque está alejado de Dios. Si nosotros vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis,
donde Dios habla de la creación del hombre, después de Dios crear al hombre, que la Biblia dice que Dios lo hizo, lo formó del polvo de la tierra. Dios se tomó la molestia de tomar polvo y de ese polvo amasarlo, darle figura y hacer un muñeco que aparentemente seguía siendo barro. Pero en el momento que Dios sopló en su nariz, dice la Escritura que fue el hombre un ser viviente. Dios crea al hombre, lo ubica como el rey, como el administrador, le entrega al hombre toda la creación para que el hombre administre todo lo creado por Dios. Y Dios le dice al hombre, le dice la palabra después del Señor entregarle todo, le dice Dios al hombre que él debía comer de todo lo que había en el huerto que Dios había creado para que el hombre y la mujer estuvieran en el huerto del Edén. Pero Dios le dijo al hombre, señalándole un árbol, después de darle Dios la orden y decirle, de todo árbol del huerto ustedes pueden comer, solamente le señala un árbol y le dice, este árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás de él, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. El hombre desobedeció, hizo lo contrario a Dios, y el hombre, al hacer lo contrario, al desobedecer, el hombre pecó contra Dios. Y la Biblia dice que toda desobediencia es pecado. El hombre desobedece, y al desobedecer a Dios, el hombre fue echado del huerto del Edén. Aparentemente el hombre seguía vivo, pero espiritualmente estaba muerto. Por eso él se siente aislado de Dios. Todos los días al clarear la mañana, Dios llegaba al huerto. Y yo pienso que la expresión de Dios con el hombre podía ser: ¿cómo amanecieron mis hijos? ¿Cómo están? Y el hombre siempre le respondía a Dios adorándolo, dándole gracias. Pero ahora que el hombre desobedece, ya el hombre se oculta, quiere esconderse de la presencia de Dios. Y es cuando Dios le hace una pregunta al hombre, y la pregunta es: ¿dónde estás tú? Y el hombre responde: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En esta condición el hombre quedó espiritualmente muerto. Fue echado del huerto, sacado del huerto, y Dios le dice al hombre: con el sudor de tu frente comerás el pan. En esa condición el hombre, aunque es andante, estaba muerto para Dios. Al morir una persona, ya no tiene más oportunidad para tomar una decisión, y su muerte espiritual se convierte en una muerte eterna. Pero la Biblia dice algo muy importante, algo muy fundamental, que es para usted, es para mí. Y lo fundamental es que dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, lo amó Dios a usted y me amó a mí, que ha enviado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El hombre quedó muerto espiritualmente, porque la Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. Sin embargo, aunque todo esto ha ocurrido, Dios en su infinito amor por cada uno de nosotros creó una salvación de esta muerte, y esa salvación está en su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 5, versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en nuestro adorado Salvador Jesucristo. Qué bueno es poder saber, entender que dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Romanos 6:23. De esta manera Dios ofrece limpiarnos del pecado, limpiar su vida, limpiar mi vida. Posiblemente surja una pregunta, y la pregunta puede ser: ¿cómo? ¿Cómo Dios lo hace? Y quiero decirle, Dios ofrece limpiarnos del pecado aceptando el regalo que Dios nos da. Y ese regalo que Dios nos da es que creamos que Cristo murió por nosotros. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por usted, murió por mí. Él entregó su vida. La palabra de Dios dice en primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Es más, el Señor Jesucristo, hablando la palabra en Mateo 26:28, Él dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y aún la palabra continúa diciéndonos en Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué buena y qué preciosa es esta palabra. De esta manera Dios nos tiene, precisamente nos da este enorme regalo, y lo único que tenemos que hacer es aceptar ese regalo. Para poder aceptarlo, lo único que Dios nos exige es que creamos en Él. La Biblia dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si usted cree en Jesucristo, puedes tener la vida eterna. Puedes recibir la vida eterna en Cristo. De esta forma, creyendo en el Señor, pasamos de muerte
a vida, porque aceptamos que Él ya pagó por nuestros pecados. Sin embargo, esta paga solo se puede aceptar si verdaderamente uno se arrepiente verdaderamente de sus pecados. Pues dice la Biblia en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios nos dice que para convertirse del pecado a Dios, para que sean borrados los pecados, primero debe haber un arrepentimiento sincero. Finalmente, Dios nos pide que nazcamos de nuevo. Esa fue la expresión de Jesús a aquel gran hombre, aquel ilustre hombre llamado Nicodemo. Dice la Biblia en Juan 3:3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pero algo más. Lucas 18:17, el Señor dice, de cierto digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El versículo 3 del capítulo 18 de Mateo dice, de cierto os digo, si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dios nos pide que nos hagamos como niños, más exactamente que nazcamos de nuevo, pero no de la carne, sino del Espíritu. Porque cuando el Señor le habló a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, Nicodemo se hizo como el que no entendió, y él dijo, ¿y cómo puede uno siendo viejo nacer de nuevo? Y el Señor tiene que decirle, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amigo mío, posiblemente surja otra pregunta y usted diga, pero ¿cómo es posible nacer de nuevo? Eso fue lo que dijo Nicodemo, pero quiero decirle, Dios da a entender la manera. Jesús le dice en su palabra a usted y me lo dice a mí. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y él conmigo, dice Apocalipsis 3:20. Jesús está a la puerta de tu corazón y Él te está llamando. Si tú abres la puerta de tu corazón, porque usted posiblemente se pregunta, ¿a dónde entrará? Yo quiero decirle, el Señor Jesucristo nos dice que va a entrar. Aleluya. Él no dice que va a entrar a tu casa. Él no dice que va a entrar donde tu familia. Tampoco dice que va a entrar donde tus vecinos. Jesús promete entrar en ti
en tu corazón, en tu vida. Tú debes tomar la decisión de dejarlo entrar o no dejarlo entrar. La decisión es tuya. Él no va a entrar si tú no abres la puerta. Quiero decirle, amigo mío, tú decides. Eres tú el que decide, o lo dejas entrar a la puerta de tu corazón, porque Él está llamando. Él te está llamando y te está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él te está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En usted soy yo el que tomo la decisión o de negar a que Jesús entre, o de abrir la puerta de mi corazón y de su corazón para que Él entre. Posiblemente usted se haga la pregunta aún más y usted se pregunte: ¿por qué es esto de nacer de nuevo? ¿Por qué? Yo no entiendo. Posiblemente usted diga: yo no entiendo eso. Mire, la respuesta es simple. Ábrele la puerta de tu corazón, que es sino recibirlo a Él. Cuando se le abre la puerta, lo que indica es que usted y yo le estamos diciendo a Cristo: entra a mi corazón. He aquí que Dios se acerca a los que le reciben. La Biblia dice en Juan 1:12: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué lindo! De verdad que es grande pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que es abrir tu corazón y recibirle a Él. Es precisamente indicando que tú naces de nuevo. Y a pesar, aleluya, de ser un hijo de Dios, porque usted lo ha recibido, pero que reconoce que Dios pide un nacimiento espiritual. Si seguimos leyendo la palabra, encontramos el precioso nacimiento que experimentaremos en el Señor. Y es que nos dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero sigue diciendo la palabra: los cuales no son engendrados de carne y de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si en el momento de usted recibir a Jesús en tu corazón, en ese mismo instante somos engendrados de Dios, es evidente que este nuevo nacimiento que experimentamos es un nacimiento espiritual, tal como lo pide Dios en su palabra. De esa manera podemos nacer de nuevo. De esa manera podemos cumplir y completar lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Recordemos que vinimos a Él, que estamos en Él, que hemos reconocido que somos pecadores, que necesitamos la salvación. Hemos reconocido que Cristo murió por nosotros y lo recibimos en nuestro corazón. Entonces la palabra del Señor nos dice que somos salvos. Si te has convertido y te has convencido de que eres pecador y que estás arrepentido, si crees que Jesús, el Hijo de Dios, murió por tus pecados y quieres nacer de nuevo, lo puedes hacer. Y este es el momento oportuno donde usted puede, al final de esta predicación, hacer una oración en el nombre del Señor. Y yo estoy seguro
que Dios te perdonará y entrará a tu vida. Si no estás seguro de cómo hacerlo, te puedo guiar con una oración. Y es el momento oportuno. Si usted toma la decisión de recibir a Cristo, porque esta palabra que estoy predicándote es porque usted necesita a Dios en su vida, porque usted necesita la salvación, y te estoy presentando el plan de Dios para la salvación del hombre, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo quiero decirte, según la Biblia, en este mismo momento usted puede ser salvo. Esto es lo que Dios te ha dado, y lo que Dios me ha dado es la salvación. Usted debe tener seguridad de la salvación. La palabra dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo. Ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Así pues, Dios nos ha dado y nos ofrece la salvación. Usted que me oye debe tener seguridad que si te arrepientes del pecado y aceptas a Jesucristo como el Dios y Salvador de tu vida, Él te perdona. ¿Sabe una cosa? Dice la Biblia en Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no miente a su palabra. Y si Dios promete salvación para el perdido, es porque Él puede salvarlo. Si Dios promete perdón para tus pecados, es porque Él puede perdonarlo. Si Dios promete salud para tu cuerpo, es porque Él puede sanarte. Y en este instante, Dios no solamente quiere salvarte, Dios quiere sanarte. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres recibir a Jesucristo como el Señor de tu vida? ¿Quieres dar una respuesta al llamado de Dios? ¿Quieres abrir la puerta de tu corazón? Porque Él te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es la responsabilidad suya de abrir la puerta para que Él entre a tu vida, para que Él te transforme, te haga una nueva criatura, o desecharlo y decir: no necesito de Dios. Pero yo te aconsejo, hoy es el día aceptable. Ahí donde usted está, reciba al Señor Jesucristo. Recíbalo como el Señor y Salvador de su vida. Él dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y es más, el Señor dice en su palabra: he aquí, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí donde está, yo te invito para que recibas a Cristo como el único Señor y Salvador. Inclina tu rostro a Dios y dile al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, he oído esta palabra. Yo me arrepiento del pecado. Reconozco que he vivido lejos de ti, Señor, pero en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador.
Te pido que me liberte de todos mis pecados. Abro la puerta de mi corazón. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hágame libre del pecado. Hágame libre de la maldad, del vicio y de todo pecado que hay en mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, gracias te doy por todas estas almas que te han recibido a ti como el Señor y Salvador. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que al que está enfermo lo toques con el poder de tu palabra, y toda enfermedad, llámese cual sea, la echo fuera de los cuerpos. Y en el nombre de Jesucristo declaro liberación para las vidas, salvación, liberación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén.